Convivencia Familiar presenta. Pues estamos aprendiendo nuestros fundamentos de la fe cristiana bíblica y dijimos que son seis fundamentos en Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Verso 1 y 2, ¿alguien ya se los aprendió? Va a haber un premio para el que se los aprenda, bien fáciles, ¿verdad? Número 1, ¿cuál es? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Muy bien. Y cada una de ellas iremos desarrollándolas durante este curso. El día de hoy va a ser como un tipo repaso de las primeras dos y a la vez la conclusión de las primeras dos, que es, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, fe en Dios. Y dijimos que estas dos nos dan como resultado, si lo sumamos, ¿qué nos da? Nacer de nuevo. Este es el fin. Nacer de nuevo. Nuevas criaturas, nueva creación en Cristo. No es que cambiemos de religión, es que ahora me hice cristiano. Yo no me puedo hacer cristiano, no tengo esa capacidad. Es como si yo dijera, ahora me hice hijo de Ricardo Beltrán. Pues no puedo, aunque yo quiera. Porque para ser hijo yo debiera tener el ADN de él y no lo tengo. Entonces yo no puedo llegar un día y decir, bueno, yo soy hijo de Ricardo Beltrán. No, usted no es hijo de Ricardo Beltrán. Ese señor junto con su esposa nada más tienen 2 hijos y usted no es, pero yo quiero ser. Pues no puede, señor, no sea terco. Y algunos dicen, es que Dios nos adoptó en Cristo, pero esa adopción significa nacer de nuevo, porque fui engendrado por el Espíritu Santo. Lo que llama la Escritura como adopción se refiere en relación al pueblo judío, donde yo no soy judío. ¿Hay algún judío aquí? Creo que todos somos gentiles, o sea, no somos judíos. Y los judíos son aquellos que nacen de Abraham y ellos tienen la promesa de su padre Abraham y entonces son hijos naturales por la promesa que Dios dio a Abraham. Y yo como gentil sí soy adoptado por Dios, pero vamos a ver hoy que esa adopción realmente la Escritura lo llama nacer de nuevo. Yo no merecía ser hijo, pero Él por su gracia, aunque yo no soy judío, Él me hizo nacer de nuevo. Y la Biblia lo llama también adopción. Entonces vamos a verlo bien. Así que por eso decimos muchas veces que no hay cristianos de cuna. Es que yo soy cristiano porque nací en un hogar cristiano, mis papás eran cristianos. Usted tiene que nacer de nuevo para que usted sea cristiano. Es que ya me hice cristiano. Bueno, hay que nacer de nuevo para ser cristiano. Y no llamo cristiano como una religión. Se puede volver una religión. Sin embargo, vamos a ver en esta clase lo que significa. Muy bien. Ok. Empecemos entonces en Hechos capítulo 2, verso 37 y 38. Si son tan amables en proyectarlo en la NTV. Hechos 2, 37 y 38 es el final del primer sermón que tiene el apóstol
Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 inicia con Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y los llena y los transforma y les da el poder para ser testigos de la resurrección de Cristo. Hasta ese momento Pedro y los apóstoles tenían el conocimiento adquirido por haber caminado con Cristo, pero no tenían la revelación y el poder para ser testigos. Por eso en Hechos capítulo 1 el Señor les dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y los llene del poder para que sean mis testigos. Y previamente les había dicho que tenía mucho más que decirles, pero no lo podían ellos entender. Pero cuando el Espíritu Santo viniera, les recordaría todas las palabras que Jesús les había enseñado y les daría la revelación de esa palabra y les daría el poder de esa palabra para llegar a ser testigos de la resurrección de Cristo. Así que llega el Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre ellos, se levanta el apóstol Pedro y empieza a predicar. Y cuando va terminando este sermón, dice el versículo 37: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los oyentes, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué les llaman hermanos? Pues hermanos judíos. Es como si hubiera sido en México, ¿verdad? Y le decimos a un mexicano que nos encontramos en el extranjero: oye, hermano. Por eso es hermanos judíos. ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Vamos a desglosar estos dos versículos porque aquí encontramos estas dos doctrinas que llegan a este punto de nacer de nuevo. Número 1, ellos dicen: las palabras de Pedro ¿a qué palabras se refiere? Si usted revisa el sermón que está dando Pedro, está citando en varias secciones a los profetas hablando de Cristo. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 10 verso 17 nos dice que la fe viene por el oír y oír la buena noticia acerca de Cristo. Romanos 10:17. Así que el apóstol Pedro está hablando la palabra de Dios, y la palabra de Dios la está tomando el Espíritu Santo con esta revelación que ya está en Pedro de que la palabra de Dios es el mismo Cristo que se les presentó vivo, que nació de la Virgen María y que se hizo hombre igual que nosotros y fue crucificado y resucitó al tercer día. Está hablando la palabra de los profetas que describen a Cristo, su propósito, su sufrimiento y su resurrección. Y eso les está trayendo fe. Y luego dice, número 2, traspasaron el corazón. Estas palabras traspasaron, ¿qué cosa? El corazón. Traspasaron el corazón. Vamos a Juan capítulo 16, verso 8 y 11. El Señor les dijo: cuando el Espíritu Santo venga, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué está sucediendo? Número 1, la palabra de Dios predicada por Pedro está trayendo convicción por esa misma palabra y está traspasando el corazón. O sea, está siendo predicada la palabra, y al oírla bajo la unción del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, ellos están siendo traspasados por la palabra, porque ellos están diciendo, pensando ya: nosotros crucificamos a Jesús. Fueron nuestros pecados lo que lo llevaron a la cruz del Calvario.
nosotros éramos culpables de nuestro pecado y Él fue a pagar por nuestros pecados. Entonces empieza esta convicción. Dice, cuando Él venga de nuevo, Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Estos se negaban a creer en Jesús como el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo a través de la palabra los está convenciendo, pero también los está convenciendo de que la justicia que no pudieron alcanzar por el cumplimiento de la ley, ahora está disponible en la persona de Cristo. Les está convenciendo. Entonces, número uno, les está traspasando el corazón, porque ellos dicen, wow, Jesús es el que murió en la cruz por mí y me ha dado una justicia y que yo no podía ganar. Y dice Jesús más adelante, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más, y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces los convence de pecado, de justicia, pero también les advierte el Espíritu Santo: si no se arrepienten, va a venir un juicio. Y el infierno, hablaremos de él cuando hablemos de la doctrina de juicio eterno. El infierno no fue creado por Dios para nosotros. Dios no creó el infierno pensando, ahí los voy a mandar. Lo creó para el diablo y sus demonios. Y ahora la palabra de Dios está convenciendo a estas personas que hay disponible justicia, pero que si no se arrepienten va a venir un juicio. Todo eso sucede por el Espíritu Santo cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de palabra predicamos? Puede ser muy evangelística o no. La parábola del sembrador nos dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué método usó? No nos dice. Hay personas que tienen el testimonio. Yo conozco a personas que encontraron el arrepentimiento, que fueron traspasados sus corazones en un estudio de Apocalipsis. Traspasó su corazón. A veces los cristianos, cuando invitamos a alguien en la iglesia, decimos, híjole, ojalá que prediquen una palabra que vaya de acuerdo, ¿verdad? Que el pastor no se emocione mucho con otros detalles y no me los asuste. Ese no es el punto. Puedes hablar, no sé, de cantar de los cantares, puedes hablar de un salmo, puedes hablar de... Porque el que traspasa el corazón, el que convence, es el Espíritu Santo. ¿Y qué usa? La palabra de Dios. Y luego, número 2, preguntan ellos. Ahí mismo en Hechos, al final del... cuando dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cuando está traspasado el corazón, la persona, dime qué hacer. Dime qué hacer. Dímelo ya, porque ya no aguanto este dolor. Ya sé que yo traspasé a Cristo. Ya sé que yo era culpable y que Cristo pagó por mis pecados. No es algo que yo tengo que forzar a la persona. Y ándale, pásale enfrente. Y ándale, y ándale. Sí hay un momento, como la misma escritura nos dice, fuérzalos a entrar. Dice que a tiempo y fuera de tiempo insistamos. Incluso el apóstol Pablo dice que le roguemos a la persona, arrepiéntete. Por supuesto que sí, insistimos. Humanamente debemos estar siempre en la disposición de insistir. Sin embargo, para que ellos nazcan de nuevo, tiene que haber una palabra que traspase sus corazones y que ellos tengan disposición y digan, ¿qué tengo que hacer?
A veces como pastor, pues a veces me meten en cosas que digo yo, ay Señor, ¿verdad? Cuando me traen a alguien y me dicen, ándele pastor, dígale usted. No me le hagan eso a mi líder de jóvenes, a Walo. Ivonne y yo fuimos líderes de jóvenes por muchos años. Y llegaban los papás con el hijo. Usted dígale. Pues es tuyo, no es mío. ¿Quién lo crió? 17, 18 años. Pues yo, pues usted dígale. Yo nomás soy el pastor. Yo nomás lo tengo 1 hora a la semana. Yo no tengo esa capacidad. Porque lo que hace que una persona tenga la disposición es la palabra, que esa palabra traspase su corazón y que él diga qué tengo que hacer. Yo quiero. Y luego número 4. Bueno, ¿en qué debemos hacer? Ahí en 2 de Pedro 3:9. En esta disposición, quiero que leamos 2 de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas. Hay una cualidad que vamos a ver más adelante de los atributos de Dios, que es su longanimidad, que es su paciencia muy extendida, donde Él parece que retarda su promesa en cuanto al juicio. Parece que retarda su promesa en cuanto a traspasar y convencer los corazones. Pero Él está obrando en esos corazones. Y por eso necesitamos orar. Pero sigamos leyendo. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. La Reina Valera dice que todos procedan al arrepentimiento. Es este punto cuando ellos dicen ¿qué debemos hacer? Ellos están procediendo. Ellos están diciendo sí. Dios no anula nuestra voluntad. Yo entiendo cuando en situaciones difíciles de la vida usamos la expresión Dios está en control. Lo entiendo. Sin embargo, Dios en el estricto sentido de la palabra no controla. El control lo vemos en la brujería, en la hechicería. Tú vas a hacer lo que yo digo. Y te encuentras hasta anuncios de amarres y no te quiere, pues ven y te ayudamos y un amarre y no sé qué tal. O sea, yo voy a hacer que tú hagas lo que yo quiero. Dios no es así. Dios nos ha otorgado una voluntad para que nosotros tomemos su voluntad. No la va a anular. Yo a veces quisiera que sí, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que sí? Que dijera Dios, a ver, quítate a un lado, Luis, así. Ay, pues qué rico. Ni existirían las iglesias porque pues todos seríamos tipo robots, donde Dios dictaría todo y sí. No siempre se hace la voluntad de Dios. Por eso Jesús enseñó en el Padre Nuestro, venga tu reino, debemos orar y hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque no siempre se hace. Decir que se hace cuando violaron a un niño, oye, espérame tantito. ¿De qué estamos hablando? Y que Dios permitió, híjole. Y sacamos de la ecuación al diablo, el verdadero culpable. Y sacamos de la ecuación que nosotros, desde Adán, echamos a perder el mundo. Y estamos degradándonos. Y somos culpables como humanidad. Entonces, si Dios tiene control de mi vida como cristiano, sí. Yo sé que finalmente estaré en la eternidad. ¿Estoy padeciendo alguna situación? ¿Me sane o no? Yo voy a estar en la eternidad. Y ese es el control que Dios tiene sobre un hijo. Pero Dios no va a anular la voluntad de nadie.
Y a veces pareciera que ciertos rituales que queremos hacer dentro de la iglesia para bendición de las personas parecen más como querer controlar a la persona y su voluntad que acercarlos a la palabra que puede traspasar su corazón y inclinarlos al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero también Romanos 10:16 nos dice que no todos van a proceder al arrepentimiento. Fíjese ahí, Romanos 10:16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Se les predicó la palabra, fueron traspasados. Hay personas que yo he visto traspasados, pero no llegan acá. Se les dice, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Sí lo escuchó. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, fíjese ahí. ¿Entendió? Primero pregunta, ¿en verdad escuchó? Claro que sí. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel el mensaje? ¿Y qué contesta el apóstol? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, como dicen los chavos, neta, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no la entendemos? Es tan simple, tan sencilla. Sí hay que estudiarla, sí hay porciones complejas de la Escritura, pero en el Sermón del Monte que estamos viendo los domingos, en esta vida extraordinaria, ¿hay algo difícil de comprender? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Hay algo difícil de entender? No. Bienaventurados los que lloran. No. Bienaventurados los mansos. No. Bienaventurados los de limpio corazón, los misericordiosos. No. Hay algo difícil de comprender en el evangelio, sencillo de perdonar, de amar, de no hablar mal unos de otros. No. Pero ¿qué sucede? Lo que dice aquí el apóstol Pablo: no quisieron, no queremos, rechazamos. Llegamos aquí, hay personas que salen de la reunión ahora sí están traspasados, pero no llegan acá. No empiezan a hacer nada. Cuando Jesús le habló a la primera iglesia, las 7 descritas en Apocalipsis, la primera Éfeso, le dijo: eres bien chambeador, tienes mucho conocimiento y mucho discernimiento. Tengo contra ti algo, que has dejado, no perdido, has dejado tu primer amor. Te recomiendo que regreses a donde lo dejaste y que empieces a hacer las primeras obras, porque el arrepentimiento siempre trae un fruto. Si nos quedamos en el traspaso del corazón, podemos estar ahí años llorando. Cristianos, años llorando y nunca pasan. ¿Qué debemos hacer? Perdonar. No puedo. No me pidas eso. Hay una persona que un día llegó con nosotros y tenía un problema matrimonial en otra iglesia, en otra ciudad, en otra galaxia. Sí, pues para aclarar un poquito, ¿no? Quiero un consejo, pero no me hables de la Biblia. Yo siempre digo, yo no soy psicólogo,
no soy terapeuta familiar, no soy psicoanalista, soy un simple mortal redimido. Lo único que tengo es esto, no tengo más. A lo mejor necesitas una de esas especialidades médicas, ahí hay un directorio, búscalo. Yo no puedo, porque lo único que trae vida, lo único que trae esperanza, lo único que puede traspasar tu corazón y que tú admitas es el Espíritu Santo. Y luego, ya que preguntan ellos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le dijeron? Volvamos a Hechos. A Hechos, por favor. Capítulo 2. Le preguntan a los discípulos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dicen ellos? Arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados. Y arrepentimiento dijimos que es un cambio en la manera de pensar, producido por un dolor. No puede haber un arrepentimiento si no hay un dolor, donde el Espíritu Santo por su palabra me convence a mí en un principio que yo soy culpable y que Cristo pagó por mi pecado. Pero también traspasa mi corazón a través de la palabra cuando me dice como marido, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en la cruz. Y yo me veo al espejo de esta palabra y digo, yo no soy así. Y me traspasa el corazón, me duele, me taladra. Y yo digo, ¿qué debo hacer? Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Sí, perdóname, Ivonne. No, ese no es arrepentimiento. Ese puede ser remordimiento o puede estar en la etapa esta. Pero un real arrepentimiento es un cambio en mi manera de pensar, donde la palabra de Dios llega a ser para mí no el consejo. Porque cuando decimos el consejo de la palabra de Dios, si se entiende como un consejo dentro de muchos consejos, pues voy a ver cuál consejo me conviene. Pero cuando la palabra de Dios es Cristo, es su carácter y su autoridad revelada como norma de vida para mí, y al verla yo digo, me falta, y le digo, Señor, ayúdame a renovar mi entendimiento. Porque un arrepentimiento hemos dicho que es un cambio de dirección, pero no se puede dar el cambio de dirección sin un cambio de mentalidad. Porque cambio de dirección sin cambio de mentalidad es religión. La religión me dice, haz esto, y ahí voy como robot. Pero un cambio de pensamiento es un arrepentimiento que viene porque Él me traspasó el corazón con su palabra. Y número 5, ahí de nuevo en Hechos, en estos 2 versículos, les dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Perdón de pecados. Entonces aquí vemos al final arrepentimiento y fe en Dios, porque el arrepentimiento necesita, esta es la mala noticia que viene de acá, pero necesita la buena noticia, fe en Dios. Si hay perdón, si hay sanidad, si hay salvación, si hay liberación. Como leyó Wal ahorita en el devocional, cuando los discípulos, Pedro específico, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No se puede llegar a esa conclusión aquí sin haber pasado por acá. Y esto nos da
en sí, no quiero decir como los pasos, pero esto es la descripción de lo que significa nacer de nuevo. Entonces, no es como que pase enfrente. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? En un sentido, sí, abrimos la oportunidad. Pero ¿para qué contabilizamos gente que pasa al frente? Fueron traspasados. Lloraron por su pecado. De veras les tuvieron esta revelación del Espíritu Santo que su pecado traspasó a Cristo en la cruz del Calvario. Porque si no, entonces nace la confusión. Es que pasó enfrente, recibió a Cristo y luego se apartó. Entonces, se pierde la salvación. Vamos a ver en los minutos que nos quedan. Bueno, termina el número 6 diciendo Pedro que recibirán el Espíritu, el don, el regalo del Espíritu Santo. Fíjate aquí, Espíritu Santo. ¿Por qué? Esto es bien importante, cerrar con esto. Porque la palabra de Dios traspasa el corazón. Hay un fruto de esto que nos lleva al arrepentimiento y nos da fe. Pero eso que viene a darnos, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios habitando dentro de nosotros y dándonos la revelación de la palabra y dándonos el poder para ser testigos de Cristo. Y luego, ¿qué sucede cuando ya llegamos acá a la salvación? Es un estilo de vida donde constantemente estamos en la palabra. Y la palabra que hace nos vuelve a traspasar el corazón. ¿Sí o no? Y luego decimos, tengo que hacer algo. Y luego, pues cambiar mi manera de pensar. Tengo fe en que Dios me va a cambiar y va a cambiar las circunstancias y el Espíritu Santo me sigue llenando. Y me sigue llenando y me sigue llenando y me sigue llenando. Y es un constante. Por eso esta no es simplemente que sucede en la salvación. Es el estilo de vida normal del creyente. Y cuando no estamos ahí, entonces debemos inventar rituales. ¿Y qué estará pasando? Pues será que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No. Arrepentimiento, fe en Dios. La justicia está disponible. Ya Cristo lo hizo todo. Ya no debes nada. ¿Será entonces que mi abuelito es que hizo esto y le debe a Dios? No, ¿por qué? Y que yo estoy pagando por mi abuelito. Me suenan más esos rollos, ¿saben a qué? A los rollos de la reencarnación, al karma. Y rollos que yo digo, Señor, en el rollo que tiró Pedro, ¿venían esos rollos? No. La respuesta es no. Es sencillo. Ve a la palabra. Deja que traspase tu corazón y tú procede al arrepentimiento y ten fe que Dios va a cambiarte y te va a dar el poder para ser transformado. Y cuando se da, fíjense, vamos a ver este nacer de nuevo, ya no nos alcanza mucho más que llegar a Juan capítulo 3, porque el nacer de nuevo es el énfasis que Jesús hizo. Juan capítulo 3. Lo hizo Jesús, lo hizo Pedro, lo hizo Juan y lo hizo Pablo. Juan capítulo 3 dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y le dice, voy a cambiar esto. ¿Cómo se cambia? De abajo.
¿Qué ole? Dice, ¿por qué? ¿Por qué decía él que Jesús venía de Dios? Y le dice rabí, o sea, maestro. Dice, porque las señales milagrosas que tú haces, Jesús, nadie las puede hacer. Son la prueba de que Dios está contigo. Pues sí, como estuvo con Elías, como estuvo con Moisés, como estuvo con David, como estuvo con cualquiera, con Ruth, con Esther, con Noemí. Rabí, maestro. Pero Jesús le responde. Fíjate, me encanta Jesús. ¿Has notado que a veces Jesús no responde nuestros rollos? Parece como que Jesús se sale por la tangente, pero nos quiere dar una dosis de ubicatex. Ubíquese, mijo. Y le dice, mira, Nico. Número 1, no me hagas la barba. Te digo la verdad, versículo 3. A menos que nazcas de nuevo, no vas a entrar. Pero las señales que tú haces, wow. Las señales que has hecho en mí, wow. ¿No te ha tocado hablar con gente que te da testimonio? No, si yo te contara lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero has nacido de nuevo. Porque la señal es importante. No estoy hablando que cuando eres un hijo de Dios y Dios obra en ti, ese es el pan de los hijos. Pero cuando alguien no ha nacido nuevo y recibe una señal, porque Dios sana a uno que no es hijo por misericordia, por su bondad. Pero esa señal, Jesús dice, te está llevando a una verdad. Tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, Nico, no te voy a ver allá arriba. No vas a estar conmigo. Y entonces dice, ¿qué quieres decir?, exclamó Nico. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Ahora, este versículo 5, nace de agua, hay diferentes, básicamente hay dos interpretaciones. La primera interpretación dice una escuela de pensamiento que nacer del agua se refiere a los seres humanos, que nacemos en un sentido, en un ambiente de agua, en la placenta, y tenemos que ser seres humanos. Ellos dicen que por eso Dios no redime a los espíritus que se volvieron demonios, porque no han nacido de mujer y la promesa es para los seres humanos nada más. Y bueno, tiene su validez, tiene su lugar. Pero hay otra también que creo que puede ayudarnos en nuestro tema, que dice que del agua se refiere a la obra que hace la sangre de Cristo de lavarnos de nuestros pecados. Entonces, cuando viene el arrepentimiento y la fe, se lava nuestros pecados y en ese instante el Espíritu Santo nos ayuda a nacer de nuevo. Es por obra del Espíritu Santo. Y le dice, nadie, dice, puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu Santo. Ahora, ya vimos cómo el Espíritu Santo lleva un proceso donde nos va convenciendo, donde nos va llevando, inclinando al arrepentimiento. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, ¿verdad?
nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprenda cuando te digo, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, Nico, ¿qué onda? Agarra la onda. ¿Cómo te explico esto? Tiene que ser algo que experimentas. Es como alguien, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? La clásica. ¿Cómo sé que estoy enamorado? Yo siempre respondo lo mismo. Si me preguntas, es que no estás. ¿Te la sabías esa? Está patentada. No estás. Porque cuando estás enamorado, tú sabes. Las endorfinas y no sé qué tantas otras cosas y hormonas te hacen cruzar el Atlántico nadando, descalzo. Tú sabes que estás enamorado. ¿Cómo sé que nací de nuevo? Ay, pues ¿cómo te lo explico? No has nacido. Ahora, yo entiendo que al nacer de nuevo, como todo niño al principio, empieza a caminar en la fe y a llenarse de la palabra de Dios. Y un recién nacido puede tener dudas. De repente le asalta la duda y tiene mentores, donde yo le digo, no te preocupes, tú has nacido de nuevo. Me acuerdo la primera vez que le pregunté a mi pastor, y cuando leí estos versículos en Juan, que la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás sería perdonada. Y yo fui y le dije, pastor, yo no sé si blasfemé contra el Espíritu Santo y necesito saberlo porque ahí dice que nunca me va a perdonar. Y me dijo, no te preocupes, no has blasfemado. ¿Por qué? Porque tu preocupación de honrar a Dios muestra que no le has ofendido, como dice ahí. Pero luego te explico lo demás. Entonces, sí hay un proceso de madurez y de crecimiento donde vamos afirmando nuestra fe y nuestro nuevo nacimiento. El bebé que nace no sabe cómo se apellida. Aunque yo le diga al bebé, a ver, dime, hijo mío, ¿cómo te apellidas? Declara tu nombre. Pues no puede, es bebé, hay que ayudarle. Pero cuando tú naces de nuevo, hay un fruto. Porque fíjate, y terminamos ahora sí, híjole. Ahora sí, se los prometo que ahora sí. Dice ahí, en Primera de Juan, ¿cuál les leo? Primera de Juan 3:9. Vámonos con ese. Los que han nacido en la familia de Dios, los que han nacido en la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Sí pecamos. Juan anterior a esto dice que sí pecamos, pero ahora me da un asco y siento una tristeza. Este es algo que es característico de alguien que ha nacido de nuevo. Sí vuelvo a pecar, sí la regué, la regué. Me siento miserable. Otra vez traspasa el Espíritu Santo mi corazón a través de su palabra. Perdóname, estoy renovando mi entendimiento. Vamos adelante. Pero aquel que pregunta, ¿puedo seguir? Yo no sé si ha nacido de nuevo. Ahora, yo no tengo el termómetro ni el salvómetro. Yo no puedo decir quién sí, quién no. Pero alguien que se deleite en la maldad y no siente ninguna pena, no vergüenza, que no siente un dolor que traspasa su corazón por herir al que lo salvó, yo no sé si nació de nuevo. Así lo dice aquí. Y hay varios versículos que nos dice la palabra de Dios en Pedro, luego se los leo la siguiente clase, y en Corintios, donde nos habla de nacer de nuevo. Fuimos renacidos por el Espíritu Santo a través de su palabra.
¿Fue iniciativa de quién? De Dios. Así lo dice Efesios. Soy hijo de Dios. ¿Puedo entonces dejar de ser hijo de Dios si nací de nuevo? ¿Puede mi hijo natural dejar de ser mi hijo? Jesús lo enseñó en la parábola del hijo pródigo. Puede ser que un hijo de Dios sí se desvíe, sí peque, sí pase por momentos gachos. ¿Deja de ser hijo? No. A mi punto de vista, no. La duda surge, a mi punto de vista, cuando contabilizamos cristianos porque simple y sencillamente hacen una oración, pero no fue traspasado su corazón. Y entonces se vuelve al mundo y así se pierde la salvación. ¿Nació de nuevo? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, estamos en este proceso, algunos de nosotros, por tu gracia, por tu bondad, como dice el libro de Efesios, cuando nos encontrábamos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos, nos diste vida, Señor, por gracia. No es algo que podemos jactarnos y presumir que hicimos o merecimos. Es por tu gracia. Nos engendraste por tu pura misericordia, inclinaste nuestro corazón y nosotros al ver la grandeza de Cristo, Cristo mismo nos ayudó, Señor, a proceder al arrepentimiento. Pero Padre, queremos que sea un estilo de vida donde tu palabra sigue traspasando nuestros corazones. Sigues transformando nuestro entendimiento en un arrepentimiento no de labios, sino en una transformación del entendimiento por tu palabra, donde tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, a crecer, a afirmarnos, a ser fieles, a tener un carácter cristiano, no legalista, no religioso, pero Señor, con una fe sincera de saber que tú eres bueno y que nos llevas en este proceso. Permítenos ser luz, Señor. Permítenos ser sal. Ayúdanos, Padre, en esta tarea, en el nombre de Jesús. Amén.